Muy bien. Podemos sentarnos y, pues mira, este domingo empezamos con el tema del bautismo, pero va a haber un mes donde vamos a estar hablando todo el mes de la oración, ¿vale? Eso no significa que solo ese mes vamos a orar, ¿vale? Eso no, pero yo te animo desde ya a que, por favor, no solamente tu intimidad con Dios, sino que hagamos de la oración también una fortaleza en medio del pueblo de Dios, ¿vale? De orar los unos por los otros, de orar en las reuniones, de expresar gratitud, de elevar peticiones al Señor. Amén. Y bueno, pues como decía, comenzamos hablando sobre el bautismo en agua y pues yo no sé, algunos quizás sí lo sé, otros no. Pues habrá personas que quizás todavía no han tomado el paso de bautizarse, ¿no? Bautizarse en agua, tomar esta decisión importante en los caminos del Señor. Entonces yo te animo a que durante estas semanas, mientras vamos a estar hablando del bautismo, pues que también puedas decir, bueno, Señor, yo abro mi corazón y también estoy abierto, abierta a que seas tú el que confirmes en mi vida, en mi corazón, de si yo tengo que dar este paso en caso de que no lo haya dado, y si no, también pues va a servir pues para refrescarte, ¿no? Y para recordarte ese paso y ese compromiso que tomaste algún día con el Señor. Y yo quiero comenzar, bueno, hoy vamos a hacer como una introducción y voy a empezar a hablar del bautismo desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta Juan Bautista. Porque normalmente, pues evidentemente damos estudios de bautismo cuando hay gente que se quiere bautizar y empezamos pues a explicar qué es lo que ha dicho Jesús, qué es un mandamiento, cómo se practicaba en la iglesia primitiva, cuáles son los requisitos o los preceptos, ¿no?, del bautismo. Y vamos a llegar a ese punto, pero yo no sé si te has preguntado en algún momento por qué los creyentes se bautizan y por qué lo hacen de esa manera. ¿Y eso de dónde viene? Eso, pues de pronto un día se le ocurrió a Jesús y él lo inventó, o eso cómo es, ¿no? Pues yo creo que si has leído la palabra te darás cuenta de que no que fue un invento de Jesús de pronto, ¿no? Y dijo, venga, pues ahora os vais a bautizar, ¿no? Sino que el propio Jesús también se bautizó. Y me gustaría pues ir un poco hacia atrás y que podamos ver cómo viene conectado desde el Antiguo Testamento y también, bueno, cómo, voy a usar la palabra, cómo ha evolucionado la idea, ¿no?, de lo que significa. Ya Leo lo decía al principio, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento quizás tenía un enfoque un poco diferente, ¿no?, lo que era el bautismo o la purificación, y para nosotros ahora pues tiene un significado bastante claro con respecto a nuestra relación con Dios y a Jesús. Entonces, ¿por qué la gente se bautizaba? ¿Es solo porque era un mandamiento? ¿Por qué en agua, no? ¿Por qué no en, no sé, a lo mejor, no sé, con colonia? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué en agua, no? ¿Y por qué sumergiéndose, no? Sumergidos en el agua. Pues mira, quiero comenzar diciéndote que el agua, pues desde la antigüedad ha sido como un símbolo de vida, de renovación, de purificación. Y no solamente para el pueblo judío, ¿no? Si tú empiezas a mirar en la historia, pues en la mayoría de civilizaciones, culturas, existían rituales de purificación donde lo que se usaba era pues el agua. Ya también en la ley de Moisés, si vamos al Antiguo Testamento, vas a encontrar mandamientos donde se habla de purificarse con agua, ¿vale? No vamos a profundizar un montón en esto, pero simplemente por encima decirte, pues en Éxodo capítulo 30, del 18 al 21, no os lo voy a leer, pero ahí Dios está ordenando, da un mandamiento al sacerdote Aarón y a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, de purificarse, lavarse con agua a modo ritual antes de ministrar, ¿no? Antes de entrar a ministrar, a desempeñar su servicio como un acto de purificación. Hay otros versículos en el Antiguo Testamento donde habla de purificarse con agua para aquellas personas que por diferentes motivos habían estado declaradas como impuras o inmundas. Tocar a un muerto, la mujer cuando estaba en su tiempo de menstruación y diferentes, ¿no? Diferentes situaciones donde una persona temporalmente se declaraba como impura, pues luego tenía que hacer como un ritual de limpieza y era con agua. También
decirte en Ezequiel capítulo 36, este sí me gustaría que lo leamos, Ezequiel capítulo 36, versículo del 25 al 26. Dios hablando al pueblo de Israel, diciéndole, y este versículo seguramente lo conozcas, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Ezequiel 36, versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, está hablando de una limpieza no solamente física, sino de ídolos que hay en el corazón, cosas que son desagradables a Dios, que son pecados delante de Dios. Y sigue diciendo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿vale? Entonces es significativo este versículo porque está hablando Dios a través del profeta Ezequiel, está hablando a su pueblo y está diciendo: voy a esparcir agua limpia como un agente de purificación, voy a limpiar vuestras inmundicias, vuestros pecados. Y no solo eso, sino que os voy a dar un corazón y un espíritu nuevo. Y eso haciendo un poco de referencia al Antiguo Testamento, pero ¿cómo conecta esto, no? Pues con el Nuevo Testamento. Pues mira, ya en el Nuevo Testamento, la primera referencia de bautismo que encontramos, vemos que es el bautismo de Juan Bautista. Ese bautismo que empieza a anunciar Juan Bautista. Y era un bautismo donde había un llamado al arrepentimiento. Y yo, pues me gusta hacerme preguntas, ¿no? Y pues me preguntaba, bueno, y Juan Bautista de pronto, él empezó a predicar acerca de arrepentidos y bautizados, ¿no? Y todo esto. Y la gente, pues la verdad que a veces en masa acudía a bautizarse, se producía como esa sensación, esa convicción de pecado. Y yo decía, bueno, la gente, ¿por qué lo aceptaba? ¿Por qué aceptaba que Juan Bautista, además que era una persona bastante peculiar, ¿no? Porque sus vestimentas no eran muy comunes, ni su alimentación no era muy común. Él venía del desierto y ahí de pronto diciéndole a todo el mundo que se arrepienta y que se bautice. Y entonces implicaba cogerlo en un río y hacerle ¡buah! Y bautizarlo, ¿no? Y la gente como que de pronto aceptaba eso, ¿no? Mira, hoy día yo no sé si tú pues te ha pasado o has escuchado que hay mucha gente que es reticente al bautismo por diferentes motivos, porque hay personas que por la tradición dicen, no, pero a mí me bautizaron de pequeño, otros porque piensan que es un ritual extraño, que es algo raro, ¿no? Que, ¿cómo es eso que me van a coger y me van a sumergir ahí? ¿Eso qué es? ¿Eso de dónde viene? Eso será de una secta, ¿no? Y además lo peor o lo mejor, no sé cómo decirlo, pero es que la mayoría de, vamos a decir, religiones, te quieren bautizar, ¿no? Porque yo os lo he comentado algunas veces. En Ecuador, evangelizando ahí en un barrio, ¿no? Decía una mujer, ¿no? Decía una de las hermanas, dice, y la mujer estaba escuchando la palabra de Dios, estaba tomando decisiones, pero cuando llegó el punto de hablar del bautismo, decía, no. Dice, porque mira, los testigos de Jehová me quieren bautizar, los mormones me quieren bautizar, y ahora vosotros también me queréis bautizar, ¿esto cómo es, no? ¿Esto qué cosa extraña es, no? Entonces, pero resulta que en el tiempo de Juan Bautista, la gente se bautizaba, aceptaba ese bautismo, y yo me pregunto por qué. Pues investigando un poco, te puedes dar cuenta que ya en el judaísmo contemporáneo a Juan Bautista, si un gentil, si uno que no era judío, quería convertirse al judaísmo y ser contado como parte del pueblo de Dios, debía cumplir con 3 requisitos principales, ¿no? Uno, pues que no era judío, que era pues pagano, gentil, de otra cultura o religión, pero que deseaba abrazar la fe judía. Si era hombre, tenía que circuncidarse, ¿vale? No vamos a entrar hoy en detalles de qué es la circuncisión, si quiere otro día hacemos un culto de la circuncisión, ¿vale? Pero si era hombre tenía que circuncidarse.
también tenía que ofrecer ofrendas de sacrificios en el templo, que normalmente pues era algún tipo de animal, ¿no? Y tal, y eso era como expiación, como perdón de sus pecados, ofrecer una ofrenda en el templo. Y luego el tercer requisito es que tenía que pasar por un baño, por una inmersión ritual de purificación, que ahí es donde viene pues la idea de el bautismo, ¿no? Ahí es donde a la gente no le sonaba tan extraño, porque era algo, una práctica, pues podemos decir común en aquel tiempo. Y eso era como una señal de purificación, de lavamiento y de un nuevo nacimiento espiritual, ¿vale? Entonces, después de dar esos pasos, el gentil, el que no era del pueblo judío, era considerado un judío completamente con los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier otro israelita. Ahora, ¿qué es lo curioso, lo innovador, vamos a decir? Es que cuando Juan Bautista empieza a predicar este bautismo de arrepentimiento, no le está predicando a los gentiles para que se conviertan al judaísmo. Se lo está diciendo a los propios judíos. Y esto es lo que decía, ¿qué? O sea, nosotros tenemos que bautizarnos. Esos son los que se quieran convertir al judaísmo, ¿vale? Y eso fue impactante. ¿Por qué? Porque implicaba que los propios judíos, los propios israelitas, también necesitaban arrepentirse y, de alguna manera, volver a nacer. Por eso en Mateo capítulo 3, versículo 9, cuando Juan Bautista empieza a hablar de la necesidad de arrepentirse, de bautizarse, dice, no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. O sea, no pongáis la excusa, pero si nosotros ya somos judíos, ¿cómo que nos tenemos que bautizar? No, pero si nosotros simplemente por herencia, porque venimos del linaje de Abraham, nosotros no tenemos necesidad. Y lo que Juan estaba diciendo es, no, vosotros también tenéis necesidad de arrepentiros de todo corazón y volveros a Dios. Porque esto no es una tradición, esto no es algo que se hereda. Y yo te digo a ti también, y me digo a mí, que el cristianismo no es hereditario. O sea, si bien puede haber una influencia de padres sobre hijos, de inculcar esos valores, mira ahí cuando presentamos a Luciana, ¿no? Pues el hecho de que estaban haciendo Andrés y Andrea, de decir, mira, nos comprometemos a educar a nuestra hija en los caminos del Señor. Pero escuché muchas veces esta expresión, Dios no tiene nietos. O sea, no es porque, claro, como el papá es cristiano, entonces yo soy hijo de Dios y mi hija es nieta de Dios. No, eso no existe, ¿vale? No existe. ¿Por qué? Porque es a todos los que le recibieron, a los que le recibieron voluntariamente, a los que creen en su nombre, a los que se le ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, esto quizá era impactante, era curioso para los judíos de aquel tiempo que estaban escuchando el mensaje de Juan Bautista. También date cuenta que era un bautismo que no estaba vinculado a un ritual dentro de un templo, sino que aquí te cogemos en el río, ¿no? Y te bautizamos, te arrepientes. También el hecho de que Juan bautizaba precisamente en el río Jordán, lo que quizá podría recordar a los judíos pues ese cruce del Jordán hacia la tierra prometida, hacia el inicio de una nueva vida, el inicio de una nueva etapa espiritual en sus vidas. Todo esto era significativo. Y también que no solo el bautismo que estaba predicando Juan, no solo invitaba a un ritual de purificación externa y ahora vete y ofrece un sacrificio para que se perdonen tus pecados, sino que Juan estaba llamando a un cambio interno. Porque no lo vamos a leer ahora, pero cuando la gente pregunta, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Mira, pues el que tiene 2 capas que le dé al que no tiene, y el que tiene que comer que haga lo mismo, o sea, comparte, no seas egoísta. Y al soldado que extorsionaba también deja de hacer eso, ¿no? Y les estaba llamando, les estaba diciendo de manera imperativa, cambien de actitud, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de todo corazón. Entonces, podemos leer algunos versículos
Porque lo que vemos aquí es que Juan Bautista es como la persona que hace ese puente entre lo que representa el agua, la purificación en el Antiguo Testamento, con lo que va a representar en el Nuevo. Si bien Juan no está hablando del bautismo definitivo, porque él apunta a uno más grande, que es Jesús, ¿vale? Pero podemos leer algunos versículos como Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como te decía, el bautismo de Juan, pues no era el bautismo definitivo, sino que él estaba preparando el camino para Jesús. Recuerda que cuando Jesús aparece y empieza a predicar, él dice lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, Mateo 3, vamos a leer versículos 5 y 6 un poquito más adelante. Dice: y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esto era algo, wow, revolucionario. La gente confesaba y decía cuáles eran sus pecados, se arrepentía de ellos y se bautizaba. En el versículo 11, un poquito más adelante, para que podamos ver esto que estamos diciendo, ¿no? De cómo Juan señala a otro bautismo mayor, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y decirte que hay como varias tipologías o símbolos del bautismo en el Antiguo Testamento que luego se conectan con el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, el agua trajo juicio sobre el mundo antiguo en el tiempo de Noé y su familia. Génesis capítulo 3, versículo 23. Génesis capítulo... ¿He dicho capítulo 3? Capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 23. Conocemos la historia de Noé, ¿verdad? No vamos a repetirla. Y Leo hablaba del arco iris. Yo también le decía esta mañana a Diana, venía el otro día para Estepa y de pronto ¡fua!, un arco iris gigantesco ahí al lado, ¿no? Y el arco iris es la promesa de Dios, ¿no? De que no destruiría nuevamente el mundo mediante inundación, mediante agua. Génesis 7, 23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Sabemos que llega el punto donde la depravación está a tal nivel que Dios dice: hay que empezar de nuevo. Pero ve que Noé y su familia los ve como personas justas y, bueno, pues ellos entran en el arca. Luego, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21, hace referencia a este hecho, a esto que ocurre con Noé, y lo relaciona, es como un simbolismo, con el bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 20 al 21. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, Noé y su familia, fueron salvadas por agua. Y ahora dice, el bautismo que corresponde a esto hace una relación del bautismo en agua, del bautismo cristiano, con esto que había ocurrido en los tiempos de Noé. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
Pero ojo, dice, no quitando las inmundicias de la carne, y está diciendo aquí Pedro, no que nos salva como esa creencia de que el agua nos purifica externamente, y además tengo que ir y ofrecer un sacrificio de un animal para que se perdonen mis pecados. No estoy refiriéndome a ese tipo de bautismo, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que está relacionando Pedro ahí es que el bautismo que ahora nos salva tiene que ver con un bautismo que, si bien usa el símbolo del agua, pero está hablando de algo interno en la persona. Está hablando de una transformación interna, de una purificación interna. Y Marcos capítulo 16, versículo 16, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí a veces puede dar lugar a cierta confusión, porque entonces, a ver, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, y el que no se bautiza no es salvo. Entonces una persona que recién creyó, porque por ejemplo el ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Que dijo, reconoce a Jesús como su Señor, y le dice, hoy te veo en el paraíso, pero no se bautizó. Entonces, ¿es salvo o no es salvo? ¿Vale? Pero lo que quiero que entiendas es que cuando está hablando creer y ser bautizado, está haciendo alusión, si bien es cierto que nos bautizamos en agua, pero está haciendo alusión a esa purificación interna en tu corazón y en el mío. Porque de nada sirve meterse en el agua, que es lo que decimos a veces en nuestra regla cristiana. Parece que esta persona solo se bañó, se mojó, pero no hay cambio, no hay fruto, ¿verdad? Eso lo decimos. Tú eso no lo digas de nadie, ¿vale? No juzgues a nadie de esa manera, ¿vale? Pero lo pensamos. Esta persona parece que se dio un chapuzón solamente, o sea, externo. Era impermeable, tenía piel de pato, se le fue el agua, no le hizo nada, ¿verdad? No hubo cambio. Pero realmente Jesús está hablando de que el que creyere y fuere bautizado, en verdad, espiritualmente, sí, con el acto externo del agua, de meterte, de sumergirte también, pero acompañado de la idea principal, que es una purificación, un cambio de vida, un nuevo nacimiento, ese será salvo, ¿vale? Y también el paso por el Mar Rojo. Israel, sabes que fue liberada de la esclavitud, lo mencionaba Leo, al pasar por las aguas. Éxodo 14, del 21 al 22, dice que extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, la apertura del Mar Rojo para que el pueblo de Israel salga de la esclavitud de Egipto, deje atrás una vida que representa pecado, mundo, faraón, ¿no? Ahí, mano dura, esclavitud, para pasar a una nueva vida con Dios. Pues el apóstol Pablo ve esto también como una figura del bautismo. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 2, ¿vale? Estoy diciendo esto porque estamos relacionando cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿vale? Para que luego tú tengas un fundamento y tengas una base y no digas, ¿y eso por qué? ¿Por qué se inventó eso? ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Vale? Entonces, por esto. Entonces, Primera de Corintios 10, del 1 al 2, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere a la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿vale? Entonces Pablo coge y vincula, relaciona esto, ¿vale?
de lo que el pueblo de Israel también pasó por unas aguas, aunque se abrieron y atravesó, y dejaron atrás algo, dejaron atrás su vieja vida, dejaron atrás la esclavitud, dejaron atrás Faraón, ¿verdad? El pecado, los ídolos, dejaron eso. Bueno, se supone que dejaron, aunque luego en realidad lo llevaron en el corazón. Por eso, mira qué importante. El bautismo representa una decisión importante. Repito, meterte en el agua, o sea, el meterte en el agua no es la decisión importante, o sea, no es si me baño o no me baño, no es eso. La decisión importante es si tú estás diciendo, sí, Señor, respondo a tu voz. Sí, Señor, he entendido, respondo a tu llamado. Yo dejo atrás por fe mi vieja vida y creo por fe que tengo una nueva vida contigo. Y te doy también otro ejemplo significativo, que en este caso, pues no es que hay un texto en el Nuevo Testamento que lo vincula, pero me llama la atención el relato de Naamán, el general sirio, ¿vale? Este hombre, pues, poderoso, ¿no? Un hombre de guerra, pero que tenía lepra y no había manera de curarse. Y bueno, pues llega a sus oídos, ¿no? Que hay un hombre, hay un varón de Dios, un profeta, Eliseo, que quizá él pueda hacer algo. Y en definitiva, eso está en Segunda de Reyes, del capítulo 5, del 10 al 14, no lo voy a leer, pero lo que le dice Eliseo es, vete aquí a este río y sumérgete 7 veces. Él poniendo pegas, poniendo inconvenientes, ¿por qué me tengo que sumergir? ¿Y por qué tiene que ser en este río? ¿Y por qué no puede ser en otro río? Y todo eso, pero en definitiva este hombre obedece, pum, 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 se sumerge 7 veces y cuando sale, su lepra ha sido quitada. Lepra siempre hace alusión, es como un símbolo de pecado, de inmundicia, ¿no? Pues este hombre acaba limpio. Y acaba diciendo, reconozco que el Dios de Israel es el Dios soberano. Y yo voy a adorarle, voy a proclamar que Él es Dios. Entonces es significativo. Entonces en el Nuevo Testamento el bautismo es una manifestación externa, el bautismo en agua, una manifestación externa de una realidad espiritual que estamos viviendo en nuestras vidas. La purificación del pecado y el inicio de una nueva vida en Dios. Y por último, voy a leerte algunos versículos donde la palabra de Dios nos habla del agua en relación con la palabra y con la limpieza. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5, esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, él dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús está usando aquí el agua como ese símbolo del nuevo nacimiento espiritual y como esa purificación necesaria para entrar en el reino de Dios. Repito y hago énfasis, no es que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, que es que si no te mojas no vas a entrar en el reino de Dios, que es importante, o sea, cuando digo esto no estoy quitando importancia al acto físico del bautismo, eso es importante, es un mandamiento, es lo que Dios ha establecido, ¿me entiendes? Pero lo que quiero poner un énfasis mayor es que nacer del agua no está hablando del hecho de mojarse, sino realmente de ese bautismo interno, de esa transformación y purificación interna. Si bien el agua, como ya hemos dicho en el Antiguo Testamento y en culturas antiguas, se ha visto como algo ritual de purificación externa, ahora estamos yendo más profundo y estamos viendo que lo que Dios está queriendo es una purificación interna, una limpieza interna. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 26. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué tiene que ver esto con el bautismo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia. ¿Vale? Pero ahora es importante, la primera parte es muy importante, ¿verdad? Y las mujeres dicen amén, ¿verdad? Ahí es muy importante. Pero en esta segunda parte del versículo, ahí en el versículo 26 dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Pues dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y mira, escucha esto, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está diciendo? Que Jesús se ha entregado por ti y por mí, que somos la iglesia, y nos ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que Cristo, a través de la palabra, inspirada por el Espíritu Santo hacia nuestras vidas, lo que está buscando es una limpieza, una purificación interna en nuestras vidas que evidentemente se tiene que ver externamente, ¿no? Porque si hay una limpieza de tus intenciones, de tus pensamientos, habrá una purificación de nuestro estilo de vida externo, que será visible. Pero mira cómo hace ahí esa conexión del agua con la palabra y con la purificación. También Juan capítulo 15, versículo 3. Le dice Jesús a sus discípulos, ya vosotros, Juan capítulo 15, versículo 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, otra vez conecta, limpios por la palabra, o sea, limpios, purificados, pero por la palabra que os he hablado. O sea, ahí empieza a haber ese intercambio de el agente de limpieza era el agua, pero ahora está refiriéndose a la palabra. Es como ese agua que limpia. Mira, Hechos capítulo 22, versículo 16. Pablo, después de su encuentro en el camino a Damasco con el Señor, con esa luz, ese resplandor del cielo, con esa voz que escucha, y después pues Pablo obedece, va a la casa donde Dios le dice que tiene que ir, sigue sus instrucciones, y ahí pues también Dios habla con Ananías, con este discípulo llamado Ananías, para que vaya a donde está Pablo. Y estas son las palabras de Ananías. Ahora pues, Hechos 22, 16. ¿Por qué te detienes? Le dice a Pablo. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué es lo que iba a lavar los pecados de Pablo? ¿El meterse en el agua? ¿Qué iba a lavar los pecados de...? ¿Qué dice ahí? Invocando y lava tus pecados, invocando su nombre. O sea, Señor, perdóname. ¿Entiendes? Señor, confesando. Dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. En ese clamor, sí, tenía que bautizarse en agua, pero invocando el nombre del Señor para que fuera limpiado, para que fuese purificado. Ananías habló a Pablo de esta manera, mostrando que el bautismo es un acto de purificación espiritual. Hebreos capítulo 10, último versículo, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, con plena seguridad, certeza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Otra vez hace referencia a esa purificación por medio del agua, pero está hablando de purificados los corazones de mala conciencia. Acércate a Dios con un corazón puro, limpio, por medio de la palabra. Mira, a modo de conclusión, podemos decir que desde el Antiguo Testamento hasta la predicación de Juan Bautista hemos visto
cómo el agua ha sido este símbolo, este agente de purificación y de renovación. Pero todas estas figuras, todos estos ejemplos apuntaban a algo mayor y apuntan a algo mayor, que es el bautismo que Jesús traería. Este bautismo que no solamente tiene que ver con el cuerpo, como el bautismo que hacían para los gentiles que se convirtieran al judaísmo, sino que realmente transforma el corazón. Y el bautismo en agua, pues espero que hayas podido llegar a esta conclusión, no es una tradición o una costumbre, no es un ritual externo, de que bueno, en esta religión se hace así, en aquella religión se hace de la otra manera, sino que es una declaración de fe, es una rendición total a Dios, es una decisión de comenzar una nueva vida con Él. Yo te invito a ponerte de pie y recordarte, el agua por sí sola nos salva. El agua por sí sola nos salva. Pero es el símbolo de una fe obediente que nos lleva a un encuentro con Dios. ¿Vale? El símbolo de una fe obediente que nos lleva a un encuentro con Dios. Y yo creo que no hace falta mayor explicación. Bueno, pero ¿y por qué? Pero si es en el corazón, ¿por qué tengo que bautizarme? Mira, que Dios lo ha establecido allí, así, ¿verdad? Ya lo vemos, hemos visto por muchos ejemplos de que, pues ya está, pues así está, establecido, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que entendamos el trasfondo. Entonces, habiendo dicho esto, piensa un poco, ¿no? Muchas veces ocurre que personas que pues quizás han declarado a Jesús como su Señor y Salvador y están ahí queriendo agradarle, son reticentes al bautismo en agua, porque a lo mejor en nuestra mente es que eso ya es otro nivel, es que eso ya es como un compromiso mayor. No te engañes a ti mismo, a ti misma, porque eso es como el ABC de la vida cristiana. Es el ABC de la vida cristiana, ¿vale? Es como no estás diciendo nada nuevo que lo que se supone que ya habías dicho, ¿vale? Estás reafirmando esa declaración de fe y estás diciendo, sí, amén. O sea, yo he dejado atrás mi vieja vida y tengo una nueva vida con Jesús. Así que al profundizar sobre el significado del bautismo, desde el Antiguo Testamento, en este caso, hasta Juan Bautista, y ya seguiremos hablando más de este tema, yo te invito a poder reflexionar en esta mañana sobre estas preguntas. Y ahí donde estás puedes cerrar tus ojos si quieres, para que tú puedas estar hablando con Dios o ahí analizando tu propia vida. ¿Hemos experimentado un verdadero arrepentimiento? Eso es importante. Dios lo sabe. Nosotros, como personas, a veces podemos aparentar, temporalmente, no para siempre, ¿no? Pero es importante ser honestos con nosotros mismos. ¿Hemos experimentado un verdadero arrepentimiento? ¿Hemos permitido que Dios nos limpie y nos renueve? No por fuera, de dentro hacia afuera. No es que me queda mucho. Sí, a mí también me queda mucho. Pero hemos dejado que Dios haga esa obra de limpieza, de renovación. Y lo último sería, y esto tiene que ver con algo quizá más externo, vivimos una vida hacia afuera que refleja esa transformación que el bautismo representa. Si es que te has bautizado, o no, a lo mejor no te has bautizado, pero tú dices, bueno, pero tengo claro lo que esto significa y yo he tomado una decisión por Jesús. Representa mi vida, representa esa transformación que Dios ha hecho en mí. Y ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos visto, Señor, el valor, el significado que tú le das, Señor, al bautismo. Hemos visto, Señor, cómo tú a lo largo de la historia has usado diferentes agentes, Señor, para hablarnos, Señor, a nuestra vida,
a nuestro corazón, Señor, de lo que realmente tú buscas en nosotros, Señor. Oh Dios, de verdad que a veces somos como niños que nos tienes que explicar las cosas de manera muy sencillas, con ejemplos ilustrativos, para luego hablarnos de lo profundo, de lo que tú estás buscando en verdad en nosotros, Señor. Oh Dios, y no queremos tomar este tema del bautismo, Señor, en agua, simplemente como algo externo, como algo ilustrativo, como algo simbólico, Señor, sino que queremos darle la importancia que realmente tú le das, Señor. Y es que quieres traer un cambio, una pureza interna, profunda, Señor, una transformación que solo tú puedes hacer, Señor. Queremos ser limpiados con ese agua, Señor, pero no con ese agua física solamente, sino con ese agua espiritual, que es tu palabra, que es tu Espíritu Santo. Oh Señor, trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Aleluya. Y ahí donde tú estás, yo te invito que tú en lo íntimo, en lo personal, puedas hablar con Dios y puedas tomar, si es que tienes que tomar una decisión en esta mañana, con respecto a tu compromiso con Él, con respecto a tu vida con el Señor, a tu nueva vida con Él, o incluso con respecto a la decisión de tomar este paso del bautismo como acto de obediencia, habiendo entendido, habiendo comprendido un poco más, que puedas tomar una decisión, una determinación delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, venga confirmando tu palabra en nuestros corazones, Señor, en tu iglesia, Señor, que podamos tomar pasos firmes, Señor, no pasos a la ligera ni basados en emociones, Señor, sino fundamentados en tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Dios. Amén. Amén. Muy bien, pues